gusto tenerlos aquí esta noche. Esta es la mesa 4 de análisis del discurso político en tiempos digitales y tenemos invitados de lujo. Nos acompaña Fiorella Ferrari, oficial de activismo de Hiperderecho, comunicadora, especialista en género y tecnología con experiencia en investigación y gestión de proyectos sobre violencia de género en línea, participación política de mujeres, activismo LGTBIQ+, y derechos digitales a nivel nacional y regional. Actualmente se desempeña como oficial de activismo en hiperderecho y es miembro del comité de talleres del LACIF, además de formar parte de la iniciativa de investigación global sobre la violencia de género facilitada por la tecnología, liderada por SBIRI, ONU, Mujeres y APC. Gracias por acompañarnos, Fiorella. También tenemos a Paula Cantuarias, Country Manager de Dynamic Company en Perú, doble grado en Administración de Empresas y Relaciones Internacionales de la University de Madrid, España, consultora senior en estratégica en relaciones corporativas, consultora especializada en asuntos públicos y riesgos del entorno del negocio, Country Manager de Dynamic Company Software, líder en LATAM de análisis de conversaciones públicas en redes sociales. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Y Eduardo Villanueva, que ustedes deben conocer muy bien, el decano de la Facultad de Ciencias y Artes de Comunicación de la PUC, doctora en Ciencias Políticas y Gobierno, magíster en Comunicación y licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información, en todos los casos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador y autor especializado en la relación entre medios digitales, sociedad y política, director de Relaciones Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Un honor tenerlo aquí. Pues bien, vamos a dar inicio con esta mesa, que como les decía, es del análisis del discurso político en tiempos digitales, ¿no? Y en el marco del reciente proceso electoral, vale la pena que nos preguntemos, ¿las redes sociales deciden realmente de qué se habla en la política? Esta mesa tiene como objetivo buscar la respuesta al analizar cómo las plataformas digitales han cambiado nuestra forma de comunicarnos, de informarnos y de entender el mundo. Y para eso me gustaría, hemos tenido, como ustedes saben, unas elecciones complejas, ya las llevamos teniendo así desde hace un buen tiempo, y en este contexto tan complejo, ¿no? Han habido expertos y también ciudadanos, tal vez sin una información técnica, que tomaron los datos políticos de la OMPE, las deben haber visto en redes sociales, sobre todo en X, y construyeron sus propios modelos de análisis, unos muy metodológicos y otros que quizá les faltaba esa parte metodológica y especializada para estos modelos. Y mi primera pregunta va sobre el algoritmo como poder editorial, ¿no? Y quisiera empezar esta pregunta para Fiorella, ¿no? Las plataformas no son canales neutros, ¿no? Deciden qué realmente se ve, qué se amplifica y qué desaparece. ¿Quién valida actualmente la información electoral en un ecosistema donde el algoritmo premia el engagement sobre la precisión? Hola Maite, gracias por la invitación al Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Católica, a Catherine particularmente, y a la mesa por compartir este espacio y generar estos espacios de diálogo en estos contextos electorales y de retroceso democrático. Así que arranco con esa mención importante. En base al quién tiene el poder, es una pregunta que desde Hiperderecho siempre estamos un poco tratando de ser mediadores entre la regulación, la moderación, esta que no siempre es delgada, pero parecería que fuese delgada la línea entre la libertad de expresión y los discursos de odio muchas veces, ¿no? También tomemos en cuenta un contexto muy importante, ¿no? Tú planteabas esto sobre si las plataformas de redes sociales son neutrales o no, y
creo que el aula completa y quizás muchas personas que quizás estamos más aproximadas a derechos humanos entenderíamos que las redes sociales no son neutrales, pero explayándonos un poco en ese, o haciéndole zoom a ese punto, primero consideremos que la concentración de las plataformas de redes sociales tienen dueños que están en esta burbuja que justo en la mesa anterior mencionaba, dueños en Silicon Valley, ¿no? Son hombres blancos del norte global que desarrollan estas plataformas desde una mirada occidental, ¿no? En este caso particular de estadounidense en su mayoría, y que reflejan las plataformas en la experiencia de usuario y en el desarrollo de otras tecnologías, no solamente redes sociales, sino también de inteligencia artificial, plataformas de juegos, ¿no? Que han tenido un protagonismo nuevo en estas elecciones particulares, como plataformas de Roblox o GTA, han tenido un protagonismo distinto en el discurso digital en estas elecciones. Lo mismo pasa con las plataformas digitales. Algo que decíamos hace no mucho con algunos decanos o profesores de periodismo, también en comunicaciones, yo soy comunicadora, entonces un poco voy desde esa línea, es que no solamente no son neutrales las plataformas, sino de que el poder que se le está dando a las redes sociales en relación a la viralidad o la decisión de voto no es tan importante como quizás podemos presenciar en nuestras burbujas digitales, ¿no? Las plataformas tienen el poder y tienen estos sesgos occidentales al momento de quizás guiar nuestra conversación. Un ejemplo, no particularmente en Perú, ha sido Argentina, ¿no? De hecho, el outsider que era Milei como candidato hizo que se llegara a la presidencia a través de la viralización que tenía sus discursos y narrativas en plataformas digitales que en su momento eran dominados o priorizados por algunas juventudes que eran nuevos electores, ¿no? Y podremos profundizar un poquito más en la masósfera luego, en otro momento. Sin embargo, ahí podríamos decir que las plataformas digitales y estas burbujas de plataformas de redes sociales sí movieron la aguja electoral. En el caso de Perú, las elecciones pasadas no fueron así, ¿no? Las de 2021, incluso las encuestadoras no movían la aguja en relación a los resultados de primera vuelta. Para este año, estas nuevas generaciones, a pesar de las brechas digitales existentes en el Perú, consideremos que solo 6 de cada 10 peruanos y peruanas tienen acceso a un internet viable, ¿no? Entonces, si 6 de cada 10 peruanos tienen acceso a internet, no porque tengamos un dispositivo únicamente, sino porque quizás en un hogar se comparte este dispositivo y termina siendo el equivalente a un televisor como antes se utilizaba, no es que nos vaya a mover la aguja dentro de una elección, pero sí influye el alcance o el rebote que le dan los medios tradicionales, ¿no? Si el candidato, la candidata, el streamer o el personaje de internet dijo tal o cual cosa en la plataforma de X, en una burbuja, que quizás somos 30, 40 personas, si los medios tradicionales no lo exponen en la televisión, en la radio o en el titular en la prensa, quizás se quedaría en estas burbujas. Ahí creo que no solamente es cuestionar si las plataformas tienen el poder, que lo tienen, y hemos visto en enero del 2025 que no son neutrales por estos sesgos occidentales y racistas y clasistas que se tienen desde Occidente. Lo estoy haciendo desde una mirada un poquito más crítica y colonial, sino que mostraron su postura al apoyar la toma de mando de Trump, ¿correcto? En la toma de mando de Trump de enero de 2025 veíamos a Mark Zuckerberg, el dueño de TikTok, el dueño de X, de Amazon, que son las principales plataformas de e-commerce y de redes sociales en el mundo, apoyando la toma de mando de un presidente no solo antidemocrático y republicano, sino que de manera textual, y como hemos visto se ha desarrollado todo este año y medio, un líder fascista. Entonces entendemos que las redes sociales, por adhesión a sus dueños, no son neutrales, sino que buscan esta viralidad y este morbo narrativo que puede ser fraude, que puede ser interseccionado con el racismo que tenemos en el Perú y el clasismo tan centralizado en relación a si es que votamos bien o votamos mal dependiendo de qué región nacimos, ¿no? Que también se ha viralizado. Y a esto le sumo una capa más dentro de este poder y estas narrativas electorales
que es también desde donde partimos en hiperderecho y desde donde me especializo, es que así como el racismo es transversal en los discursos electorales, también lo ha sido la misoginia, ¿no? La misoginia y el machismo tienen un protagonismo en estas elecciones, en este diálogo digital, que ha superado las redes sociales, ¿no? Hace un momento en el panel anterior hablaban de las plataformas de streamings, yo mencionaba las plataformas de juegos, que han tomado un rol igual de importante quizás que redes sociales como Facebook y TikTok, que son las que tienen más alcance a nivel nacional, mayor penetración, ¿no? Mayor cantidad de usuarios. Y en ese sentido también por ahí escuchaba que habían hecho un monitoreo y agradecemos a las personas que han trabajado desde Transparencia y otras organizaciones a hacer este monitoreo presencial y digital de las elecciones. Desde Hiperderecho también hicimos un poco este mapeo más fijado en el racismo y la misoginia. Y claro, vemos que las plataformas tienen un modelo de moderación de contenido conveniente como les digo, en esta mirada de cuándo es discurso de odio y cuándo es libertad de expresión, ¿no? La moderación de contenido que tienen las plataformas de Facebook y TikTok, Meta en este caso, y TikTok, por ejemplo, son normas políticas y normas que se establecen en conjunto con sociedad civil muchas veces. Desde Hiperderecho somos parte de los socios de confianza de estas dos plataformas y cada tanto tenemos ciertas conversaciones porque lo que ellas no entienden es el contexto, ¿no? Hace 3 años, o las elecciones anteriores particularmente, Meta no te sancionaba si tú ponías algún término de manera peyorativa como el terruqueo, porque no entendía qué es el terruqueo, ¿no? Son estadounidenses que tienen una mirada bastante pensada en que si esto es viable en México, es viable en toda Latinoamérica. Y hay una mirada tan homogenizadora de que Latinoamérica solamente es México o que todas somos latinas desde esta mirada únicamente caribeña, cuando Perú y otros países somos países naturalmente andinos o amazónicos, y sacamos por fuera a Brasil, claro, ¿no? Ahí hay otra mirada incluso dentro del idioma. Entonces las plataformas tienen esta mirada que homogeniza Latinoamérica y que necesitan a organizaciones o personas que le demos un poco de contexto para sancionar o no ciertas faltas. En estos últimos 4 meses electorales hemos hecho casi 12 reportes a las plataformas de Meta y casi 7 reportes a la plataforma de TikTok, donde el algoritmo en sí mismo, la forma en la que están programadas las plataformas, no habían identificado que estos posteos eran discursos de odio misóginos y racistas, y en eso nos hemos enfocado principalmente, ¿no? Entonces nosotros le damos el contexto de por qué el terruqueo la palabra terruco, terruqueo, terruquea o terruca es peyorativo, y no solamente peyorativo desde esta mirada de, oye, ¿cómo te van a decir? Sino que te puede incluso generar prejuicios físicos, ¿no? El doxeo llevado a que es la difusión de tus datos personales junto a esta narrativa de que eres o no terrorista, puede llegar a tener episodios trágicos, ¿no? A que te hagan seguimiento, a que te esperen afuera de tu centro de estudios, de tu centro de trabajo y generen algún daño físico también. Entonces, sí hay una responsabilidad no asumida por las plataformas del impacto que tienen estos algoritmos que están completamente sesgados y no son neutrales bajo esta mirada de creación totalmente occidental. A pesar de eso, en la teoría, organizaciones como la ONP, el Jurado Nacional de Elecciones, se reunieron con las plataformas para evitar justo la desinformación y evitar narrativas como las del fraude que han sido tan virales al punto de detener a un funcionario de la OMPE, ¿no? De manera irregular, como lo hemos ido viendo en el transcurso de los días. Sin embargo, estas conversaciones quedan ahí, ¿no? Como que no hay una acción específica sobre cómo también educamos, no solamente a nosotros que somos como esta burbuja informativa de derechos humanos o que conocemos de tecnología, sino de comunicar a la ciudadanía digital como tal, al ciudadano de a pie de la calle digital, por decirlo de algún modo, en identificar cuando algo no solamente es desinformación, sino que tiene un discurso de odio en el fondo, ¿no? Que tiene una narrativa misógina o racista o clasista. Por fuera, y acá desde un lado neutral y apartidario, porque estos casos que hemos reportado a Meta y a TikTok eran de candidatas, en su mayoría mujeres,
sí, creo que solo fue un varón, mujeres de diferentes partidos, ¿no? O sea, de partidos incluso con miradas muy opuestas. Porque sí, el racismo y la misoginia digital no discrimina postura política. Entonces, creo que con todo esto previo, definitivamente las plataformas son conscientes de que no son neutrales y utilizan ese poder a favor de sus propios intereses que responden a un poder hegemónico y que siguen perpetuándose lamentablemente. Muchas gracias, Fiorella. Has mencionado muchos puntos muy importantes y uno con el que me he quedado es los medios tradicionales pueden volver estos comentarios o estos puntos que incluso salen en redes, ¿no? Masivos, le pueden dar mayor exposición. Y ahí podemos ir, por ejemplo, al siguiente tema, que es la identidad política en la era de la inmediatez, ¿no? Construimos probablemente quiénes somos políticamente hablando en entornos que están más diseñados para la reacción que para una reflexión. Hemos visto en estas elecciones, por ejemplo, a influencers haciendo sus análisis, incluso participando en campañas políticas. Eduardo, ¿qué tipo de ciudadano político fabrican ahora, por ejemplo, TikTok, Instagram, comparado con el que formaba, no sé, el periódico, la radio, la televisión? ¿Y qué responsabilidad tienen las plataformas y los medios en ese proceso? Muchas gracias, Maite. Gracias a todos por estar acá. Como se dice en estos casos, cabe temptor, o sea, que el cliente tenga cuidado. Yo soy académico y a veces me pongo muy académico cuando explico. Y quisiera partir de primeros principios hasta cierto punto para explicar este punto. El tema es que, o sea, los sistemas de comunicación en todo el mundo existen porque alguien quiere decir algo. Y ese algo inevitablemente involucra algún tipo de sesgo. Esa es la primera cuestión. Entonces, desde los orígenes de la prensa en el siglo XVIII, la demanda de, bueno, yo quiero comunicar algo concreto, es la premisa sobre la cual se construyen todos los medios de comunicación desde que el tiempo es tiempo, digamos, de la era moderna en adelante. La gran diferencia es que en los medios tradicionales el proceso editorial define qué cosa es lo que se quiere comunicar cuando se produce el contenido y en cambio en los tiempos actuales el algoritmo, ¿no?, define qué contenido es el que circula en direcciones determinadas, ¿no? Los sesgos están involucrados y tienen que ver con una de las cuestiones más críticas alrededor de la prensa y de los medios digitales y de los medios algorítmicos, que es que son negocios. Y como negocios buscan ganancia. ¿Qué es lo más efectivo para mantener ganancia? ¿Qué es lo que busca el capital? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí sonando un poco marxiano, no soy marxista, sino marxiano, ¿no? Creo que la cuestión finalmente es perseguir el capital. ¿De dónde viene la plata que hace que esto sea el negocio que es? Y claro, el racismo, el sexismo vende hace mucho tiempo, pero además en estos tiempos toma un énfasis aún mayor porque lo que importa es que uno se sienta afirmado en sus creencias. Esa afirmación en las creencias hace que los sesgos se amplifiquen y esos sesgos también ocurren cuando uno está en contra del sexismo, cuando uno está en contra del racismo, porque como uno se comunica y el algoritmo favorece que uno solamente reciba discursos que van en la dirección de lo que uno cree, terminan creándose burbujas de atención. Y esas burbujas de atención son el negocio, mantenernos entretenidos. Ahí hay un paréntesis conceptual, ¿no?, con el tema de redes sociales, porque finalmente una de las cuestiones es que cuando decimos redes sociales estamos hablando de cosas muy distintas. Uno de los principios en los estudios mediáticos siempre es que todo medio tiene un conjunto de atributos. Y si nos ponemos más rebuscados, todavía cada medio crea affordances específicas, pero es una clase que les puedo dar otro día si se matriculan en algún curso. Pero lo de los atributos es importante porque, por ejemplo, el tipo de comunicación que permite X es muy diferente del tipo de comunicación que permite Facebook, del tipo de comunicación que permite TikTok. Y los algoritmos son reflejo de esos diseños. Son cosas que están diseñadas en el sistema y que nos inclinan en ciertas direcciones a la hora de comunicar.
Y yo insisto mucho en eso porque cuando usamos redes sociales englobamos cosas muy diferentes. Y por ejemplo, X se ha vuelto lo que se ha vuelto esencialmente por decisiones específicas del dueño de X. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenía X en, digamos, gobiernos norteamericanos anteriores, que son finalmente los que influyen más, e influencia de activistas, de accionistas activistas, etc., era mucha urgencia de moderar el contenido. Hasta el punto que, si se acuerdan, Twitter retiró a Donald Trump. Tanto es así que él creó su propia plataforma, que se llama Truth Social. Cuando Elon Musk compra Twitter y lo convierte en X, quita toda la parte de moderación, pero altera el algoritmo para que favorezca sus ideas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de modificación de los atributos mediáticos, que ese es el concepto que se usa en estos casos. O sea, lo que el medio permite hacer o permite que uno use cuando lo consume, ¿no? Entonces, la manera como esos atributos se van adaptando se refleja para cualquier veterano, más de 10 años de uso, por ejemplo, de Facebook, recordará que Facebook era muy distinto hace 10 años y que era más red social, en el sentido de que era más conectarte con tus amistades, y ahora uno no se entera de lo que hacen sus amistades porque le aparece contenido constantemente, contenido para parecerse más a Instagram, para parecerse más a TikTok. TikTok nunca ha sido una red social en ese sentido. TikTok ha priorizado el contenido más atractivo para las personas. Lo malo de eso es que rompe ciertas burbujas pero crea otras. Y eso lo hay que cruzar ya por el lado de ciencia política con lo que tenemos en el Perú. En otros países no ocurre lo mismo que ocurre en el Perú porque hay un autor peruano, pero que no vive en el Perú, que se llama Danilo Martuchelli, que ha publicado un libro que se llama La sociedad desformal. No informal, desformal, que es como caracteriza el Perú. Somos una sociedad en donde no es solamente que haya informalidad, sino que hay desformalidad, no hay intención de formalidad. Y eso se refleja en la política peruana hace mucho tiempo y en la política peruana en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, claro, nos sigue sucediendo lo mismo. Aparece un candidato, el insurgente, el outsider, llamémoslo como quiera, el tsunami, como se le decía a Fujimori para los más veteranos todavía, ¿no? Y siempre es un síntoma. Y precisamente esa incapacidad de procesar esa necesidad de un outsider es lo que es la enfermedad. O sea, tenemos una enfermedad política en la cual hemos desconectado a la sociedad de la política. Y lo que está pasando con los medios digitales en los últimos 10, 15 años es un agudizamiento de ese proceso. O sea, ese proceso ya existía. Se ha agudizado, se ha acelerado, porque finalmente los medios de comunicación siempre reflejan estructuras sociales, políticas, culturales. No las crean, las van modificando, las van ampliando, las van potenciando. Pero no es que las creen de la nada. Siempre hay algo antes, ¿no? Y claro, hay racismo, hay clasismo, porque como recordando lo que dijo Stuart Hall, el gran teórico de los estudios culturales, ¿no? La raza es la modalidad como se vive la clase. Entonces las sociedades son racistas, pero porque en el fondo es una forma de afirmar las diferencias de clase. Y eso lo sabemos en el Perú. Hoy día me pasaron, no sé si es verdad, porque esas cosas a uno ya no las puede saber si son verdad, una convocatoria para una manifestación en el restaurante Versalles de Miami contra el fraude, hecha con IA, claramente, que aparecen un montón de peruanos estereotipados, pero del tipo que usamos cuando promovemos el turismo. No, o sea, gente con poncho y chullo, ¿no? Peruanos así de a pie, ¿no? Versus los peruanos que uno imagina que vienen a Miami, que tampoco son como los imaginamos o como el estereotipo haría. No es que todos sean blancos con plata. Hay un montón de peruanos que viven en Miami que son misios y que son marrones, para decirlo en esos términos. ¿Pero por qué decimos? Porque esos son peruanos. Pues los verdaderos peruanos son así cuando me convienen que sean esos. Y es esta vieja idea constante, permanente, ahorita acabo, no te preocupes, constante de que el Lima no es el Perú, ¿no? Y yo me acuerdo que alguien dijo en el 2021 que las redes no son el Perú, y yo dije en ese momento, las redes claro que son el Perú, el problema es que no son tus redes, no son el Perú. Y sigue siendo el punto. O sea, no nos engañemos, o sea, porque lo que vemos es resultado de lo que somos, de cómo interactuamos, de lo que nos gusta. Pero hay un montón de gente en el Perú, y ciertamente no es que todos los peruanos estén conectados ni tengan las conexiones de conectarse,
pero hay una enorme cantidad de gente que interactúa en redes que no tenemos idea qué hace. Y eso fue lo que pasó el 21, cuando un candidato absolutamente desconocido, que un mes antes de la elección se entretenía poniendo posts que decía fuera venezolanos y chilenos del Perú, y esa era toda su campaña, terminó siendo presidente del Perú. Porque las redes en WhatsApp de los maestros lo convirtieron en el candidato que fue. Y que están convirtiendo a Roberto Sánchez en el candidato que es. Entonces, ¿qué está pasando detrás? No es un problema de comunicación, es un problema social, político. Y esa es la pregunta que no nos estamos haciendo más a fondo, ¿no? El discurso manifiesta, pero no necesariamente explica. Y es eso lo que no hay que olvidar nunca cuando se hacen estos análisis, ¿no? Hay que ir más adentro, qué está pasando en las relaciones sociales, qué está pasando en las relaciones económicas en nuestro Perú, que se manifiesta en los discursos que vemos en redes. Eso, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Paula, en este contexto en donde tenemos algoritmos que pueden ser manejados y que incluso cambian situaciones, ¿no? Vayamos al tema de la alfabetización digital como herramienta democrática. Frente quizás a una saturación informativa y la desinformación, la infodemia, saber leer los lenguajes digitales ya no es una habilidad técnica, quizás es una condición actualmente para poder ejercer ciudadanía. Y en ese sentido, ¿qué necesita realmente saber un ciudadano actual, no un ciudadano hoy, para no ser arrastrado por el ecosistema digital electoral, sino para poder navegarlo de forma crítica? Bueno, mi perspectiva es un poco distinta a la de acá mis acompañantes, porque yo trabajo en una plataforma que se dedica a investigar todas las conversaciones que existen en redes sociales y se aplica en muchos casos, en varios países de la región, a estrategias de campañas políticas. Entonces, lo que me estás preguntando es exactamente lo que busca una campaña política, es lograr conectar con el público. Cada candidato, y lo hemos visto acá en la primera vuelta, en los 35 candidatos que hemos tenido, todos han buscado la manera en la que podían resaltar o diferenciarse de otro candidato. ¿Y cómo logras en una elección de 35 candidatos poder hacerte notar, que la gente sepa que tú estás ahí, qué ofreces, por qué tú eres un buen candidato? Es imposible hacerlo a través de manera física o en los medios tradicionales, es muy caro. Entonces, las redes sociales es una manera mucho más económica y fácil de poder distinguirte en un público tan grande. Pero el ecosistema digital está diseñado para que cada uno de estos candidatos encuentre ese segmento al que le quiere hablar. Y ese segmento al que le quieres hablar no es simplemente darles un mensaje generalizado, porque todos en este auditorio vamos a pensar de manera distinta y tenemos diferentes preocupaciones y somos diferentes microgrupos. Para un candidato presidencial no es necesario convencerme a mí, como convencerte a ti, como convencer al profesor, porque las tres probablemente tengamos preocupaciones distintas, vivamos en diferentes lugares, estudiemos diferentes cosas. Entonces, un candidato presidencial tiene que decir, ok, yo tengo que ir y buscar cuál va a ser mi microsegmento, a quién le quiero hablar yo en esta campaña y qué le tengo que decir. Pero no solamente es como era tradicionalmente, ok, yo quiero apelar al voto joven. No, hoy apelas al voto joven que estudia en el norte de Lima y al voto joven que estudia en el sur, al voto joven que trabaja en tal región. Entonces, ya son microcampañas, ya no existe una campaña en general. Entonces, claro, el objetivo que tienen todos los políticos en una campaña, ahora que tienen el uso de redes sociales, tanto como para nutrir su estrategia, porque las redes sociales nos dan datos. Nosotros analizamos redes y analizamos miles de comentarios. Para que se tengan una idea, para las últimas 3 semanas de la primera vuelta, analizamos más de 3 millones de comentarios en redes sociales para poder entender cómo se posicionaba la elección en redes sociales, a tratar de entender cómo venía, cuál era un ranking, por quién se estaban acercando o decidiendo más los peruanos. Entonces, las redes sociales buscan, primero, nutrirnos de datos, pero luego, para una campaña política, tanto a nivel tradicional como en redes sociales, el político va a buscar hablarle a su electorado, y su electorado va a ser específico.
Entonces, el hecho de que veamos estos pequeños videos en TikTok o en Instagram o en Facebook o leamos algún tweet en X, no es una coincidencia y no es porque tu vecino lo estuvo compartiendo. Es porque todos los candidatos buscan de una manera u otra comunicarse emocionalmente con su electorado y lo hacen a través de pauta. Pauta es dinero que se invierte en redes sociales para que ese mensaje le llegue al grupo específico en el momento específico. Entonces, si un candidato conecta emocionalmente contigo, vas a tener muchísima más oportunidad de decir, ok, yo me inclino por este candidato porque he logrado identificarme con él, en especial ese grupo que no sabía por quién votar. Entonces, vas a ver una sobrecarga de información. Si les pregunto acá a todos si vieron alguna publicación o algún video de un candidato en la primera vuelta, van a decir probablemente que vieron varios. Y probablemente tú viste un video, pero tu mamá o tu papá, o tu sobrino o tu primo, vio otro, porque son perfiles completamente distintos y cada candidato va a buscar hablarle a su público objetivo. No va a desperdiciar recursos hoy en mandar un mensaje general a todos, porque ahora las redes sociales nos permiten ir a hacer microsegmentos y hacer campañas pero tan segmentadas que tienen un costo más bajo y un nivel de eficiencia muchísimo más alto. Entonces, como candidato, me conviene más decir, ok, yo voy a apelar por este grupo que puede ser jóvenes, pueden ser adultos mayores, que sé que no han decidido su voto y creo que yo puedo conectar con ellos. Lo vimos en la primera vuelta, por ejemplo, Ricardo Belmont. Ricardo Belmont fue creciendo mucho en redes sociales porque hubo una conexión emocional de su hija con los jóvenes que se identificaban con ella. Entonces, esa campaña pero tan segmentada en el grupo de jóvenes que la hija de Ricardo Belmont buscó en redes sociales, le dio a él ese impulso en las últimas semanas. Lo vimos también con Wolfgang Grosso. Wolfgang Grosso tuvo un intento de crecimiento que después no supo manejar esas críticas que le bajaron otra vez las puntuaciones, pero en ese momento logró conectar con una población joven en redes sociales que no se identificaba con ningún candidato. Y lo mismo con el candidato Nieto, que terminó tercero o cuarto, que logró al final de la campaña conectar con un electorado que no sabía por quién votar. Entonces, todos estos comentarios que vemos en redes, toda esta información, todos estos videos, estas publicaciones, no son una coincidencia. No son las redes sociales tratando de no ser, como hemos comentado ahorita, neutrales, porque probablemente todos vamos a ver aquí con argumentos distintos, videos distintos, comentarios distintos, porque cada uno va a ir con lo que quiere ver. Las redes sociales hoy te muestran lo que quieres ver. Tú puedes estar en tus redes sociales y has estado buscando en la mañana para comprar una licuadora. Te puedo asegurar que cuando empieces a buscar videos en Facebook, te van a salir publicaciones de licuadoras en diferentes marcas. Así funciona lo mismo con los temas políticos. Si tú empiezas a ver videos de un candidato que te ha buscado a ti porque ha encontrado que tú eres el microsegmento que él necesita, probablemente te van a salir más videos y más comentarios y más publicaciones de gente que lo apoye o que comente sobre este candidato, o también que tengan sus detractores. Entonces va a ver siempre que el algoritmo va a priorizar mostrárselo a la persona que luego orgánicamente, ¿qué quiere decir esto? Que una persona, ok, a mí me lo pusieron a través de pauta, a través de publicidad, pero a mí me interesa, entonces yo orgánicamente lo voy a compartir para que mi entorno también lo vea y se convenza que este mensaje emocional que ha calado en mí va a calar en el resto. Entonces siempre el algoritmo va a priorizar eso. Ahí yo discrepo un poco con lo que comentaba Fiorella, de que no hay una neutralidad, porque las redes sociales permiten pauta, permiten el crecimiento a través de pauta y luego orgánico de cualquier candidato, sin importar si es de derecha o de izquierda o de centro. Lo hacen y mejor dicho, el candidato que más logre entrar a esta parte emocional nunca va a ser el candidato que más invierte, lo vimos en esta primera vuelta. Los candidatos que más supieron manejarlo no fueron los que mayor inversión hicieron, sino siempre va a ser el candidato que logre encontrar con quién conectar emocionalmente. Y en este caso fueron algunos candidatos que, si bien no ganaron, lograron encontrar a este grupo de jóvenes, que son los que más utilizan las redes sociales y más se influencian y se informan a través de estos pequeños videos de una manera más emocional y directa, y luego tuvieron estos candidatos un crecimiento más orgánico. Entonces, llegando a la pregunta de cómo saber qué información es de verdad, qué información es falsa, o cómo guiarnos, es muy difícil. Las redes sociales sí lo tienen ahorita como
un gran reto. Las redes sociales, creería yo, que son la herramienta más importante que existe hoy en una campaña política, pero también la herramienta más útil para poder distorsionar o manipular un pensamiento. Las narrativas se inducen. Entonces, una persona, un elector que esté interesado en leer o ver temas políticos, tiene la responsabilidad de entender de dónde viene el comentario, de dónde viene el video, quién lo está compartiendo, qué intención tiene el video, entender si es que nos ponen datos, de dónde vienen esos datos, si es una fuente verificable o no, y poder saber que si esa persona está conectando emocionalmente con un candidato o con algún comentario o con alguna promesa, entender de dónde viene. Por ahí dices, ok, yo no había conocido a este candidato, me interesa lo que está diciendo, y luego investigas un poco más a fondo. Porque al final el objetivo que siempre va a tener tanto el político como la red social va a ser conectar emocionalmente con el posible elector. Gracias, Paula. Digamos que dudar y hacer un análisis crítico. Y ya para terminar, les pediría a cada uno que en 3 minutos me respondan esta pregunta considerando lo que hemos estado hablando, ¿no? Comunicación emocional, campañas dirigidas, algoritmos, influencers, inteligencia artificial, análisis de datos por quizá gente no especializada. ¿Es posible tener un debate público de calidad cuando estamos saturados de información y desinformación y con todo este contexto? No sé quién quiere comenzar. Bueno, yo creo que, como te dije, las redes sociales son la herramienta más útil y más poderosa que existen, pero también la herramienta más útil, más poderosa para poder manipular y poder distorsionar cualquier narrativa. Entonces, yo creo que sí puedes tener un debate, por así decirlo, neutro, porque considerando de que hoy no existe una campaña política en ningún lado, por lo menos en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, que no tenga todas estas herramientas a disposición. No existe candidato, no existe partido político que el día de hoy no esté utilizando todas estas herramientas. Entonces, si bien se ha trasladado el debate, y el debate hoy se da en las redes sociales, las redes sociales sí son determinantes al resultado de una elección, porque es la manera más fácil en la que las personas se comunican, en la que las personas se informan. Muchas personas, y sobre todo jóvenes, se informan a través de videos de TikTok de 30 a 60 segundos. Entonces, si es que todos tenemos acceso a los mismos recursos, es una competencia justa. Pero por otro lado, como elector, es muy difícil poder tomar una decisión considerando de que hay mucha información falsa y hay sobreinformación. Lo vamos a ver ahorita en la segunda vuelta, mucho más que en la primera vuelta, porque ahora solamente son 2, donde vamos a ver que cada uno de los dos lados va a buscar meter miedo sobre su adversario. De una manera u otra, a todos nos van a salir comentarios, videos sobre el otro candidato por el que uno no quiere votar, dando información, puede ser falsa, puede ser muy negativa, pero tratando de distorsionar la manera en la que uno lo ve y polarizando aún más la elección. Gracias, Paula. Exactamente 3 minutos. Ya, gracias, Fiorella. Ahí se escucha, ¿no? Bueno, voy a arrancar puntualmente. La pregunta era... Me perdí de la pregunta. Si en todo este contexto es posible tener un debate público de calidad. Ok. En esa línea, pero también tomando justo esto en la que tenemos diferencias con Paula, dijiste que claro, que sí hay una neutralidad en las plataformas de redes sociales. Y primero hay que diferenciar entre las plataformas de redes sociales, los canales de streamings y las otras plataformas, ¿no? Las redes sociales son todas las plataformas de Meta, X y TikTok, ¿no? Entonces, los streamings son plataformas tipo YouTube o me estoy quedando fuera de Twitch, ¿no? Que es, por ejemplo, donde candidatos como Belmont tenía un posicionamiento particular. Entonces, diferenciemos eso. Y ahí también mencionaste algo muy importante, que es, si todos tenemos los mismos recursos, el debate es neutral. Pero no todos los candidatos tienen los mismos recursos.
Tenemos todas las personas con internet tenemos acceso a un dispositivo que era lo que decía, no estamos en igualdad de condiciones, por eso no lo hace neutral. Si hay pauta, no es neutral, porque la pauta es la plata, el dinero que pones para saber cuántas veces puedo salirle a un posible elector, a diferencia de que si lo hago sin plata, ¿no? Yo pongo mi posteo, quizás tengo a todos mis militantes dentro del partido, pero si yo no pongo plata, no voy a seguir hablándonos entre nosotros. Pero la diferencia es que en 36 candidatos, unos tienen más plata que otros, ¿correcto? Entonces hace que yo tenga más posibilidades de aparecerle a mis posibles electores, a mi nicho o a mis adversarios. Por lo tanto, ese es el punto. La neutralidad no únicamente depende del algoritmo, sino depende de los recursos. Y si no tienes los mismos recursos económicos, el partido del perrito que el partido fujimorista, para poner ejemplos nada más, no va a ser neutral, ¿correcto? Eso como punto de partida, ¿no? La neutralidad no existe no únicamente por quién es dueño de tal o cual plataforma, porque analicen nuestros datos. De hecho, en el Perú existe una ley de datos personales que no está siendo respetada. En mi experiencia, yo he trabajado casi 7 años en medios como América, La República y El Comercio, justamente en el área de publicidad digital, donde yo estaba de ese lado, ¿no? Donde utilizaba un poco los datos y los gustos de las personas para darle más información o cubrir sus necesidades, que es lo que un poco el marketing cubre. Pero ahora también conozco la importancia de la protección de estos datos personales y de cómo influye eso en las elecciones. Y claro, los partidos políticos, los poderes, saben utilizarlo muy bien, pero también eso hace que si yo puedo crecer de una manera orgánica, es decir, sin dinero, dentro de las redes sociales, hay un mérito adicional. En el 2021 hicimos una investigación, y creo que me voy a extender un poquito de los 3 minutos, que se llama Democracia y Datos, ¿no? Donde un poco explorábamos, porque las plataformas de Meta tienen libre, su librería de pauta publicitaria es libre. Yo puedo acceder a la librería de pauta y saber qué cuentas de Facebook, e Instagram y Trend ponen pauta y cuánto ponen. Eso es para cualquier persona puede acceder. En Hiperderecho lo hicimos y vimos, por ejemplo, que candidatos como el de Partido del Podemos, que es Pepe Luna, exacto, Luna, gracias, y Acuña eran los que más plata ponían, pero declaraban muy poquito, porque lo declaraban desde su página oficial de Somos Pepe Luna, ¿no? Pero había una cuenta de Facebook que se llamaba Yo voto por Pepe Luna, y eso ponían 3 millones de soles, por ejemplo, ¿no? Y no estaban declarados en el Jurado Nacional de Elecciones, porque la ley del Jurado Nacional de Elecciones te dice que tienes que declarar lo que pones en pauta, pero no te dice exactamente cuánto. Y esa ley sigue ahora vigente. Entonces, la neutralidad y el poder del voto, del electorado, se mueve según el dinero que tenga cada partido. Por eso es que las redes sociales no son neutrales, porque depende del dinero de la pauta que coloques. Si hablamos de una campaña 100% orgánica, podríamos decir que estamos en igualdad de condiciones, a pesar de que hay muchas brechas digitales en el Perú. Y sepamos diferenciar entre lo que es un stream, que por ejemplo Acuña también se contrató a los streamers que están en Twitch y que están en YouTube, y que eso hizo que se rebote redes sociales, pero no partieron de redes sociales, ¿no? Entonces, creo que desde esa mirada, creo que si nos ponemos genuinamente en igualdad de condiciones, podríamos tener un debate. Hoy no lo tenemos. ¿Puede ser utópica la posibilidad? Quizás. Pero creo que espacios como estos, o que se debatan, como decíamos, en la familia, que seamos conscientes de los datos que le damos, que lo que compartimos en redes sociales, nuestros gustos, si tratamos en Internet, no solo en redes sociales, en Internet, a las personas como quisieran que nos traten, como quisieran que nos tratemos entre nosotros de manera real, creo que podríamos tener un debate político digital medianamente alturado, ¿no? Por fuera de la misoginia y del racismo, solamente en igualdad de condiciones económicas. Así que por ahí un poco les invito a que revisen estas investigaciones que hemos hecho sobre democracia y datos y sobre la regulación y moderación del algoritmo por fuera de la pauta publicitaria. Gracias, Fiorella. Eduardo. A ver,
Hay un concepto perdón, en el profesor hablando. Hay un concepto en estudios de comunicación bastante antiguo que se llama saliencia. No se traduce bien al español, pero así es como se le dice. Saliencia, que es qué cosas son las que destacan en los medios por cómo se los presentan. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay issues, qué sé yo, o sea, la elevación de ciertos temas al primer plano de la discusión pública tiene que ver con la saliencia que tienen. Y la saliencia siempre es una decisión editorial. Pero una de las cosas que permite en fin, una de esas cosas que uno escribe hace tiempo con relación a la campaña del 16 en realidad, es que lo que permiten los medios digitales, medios sociales, redes sociales, no vamos a entrar en detalles ahora, pero digamos todo ese universo, ese conjunto de medios de comunicación, porque ese es el tema, son medios de comunicación, es construir saliencia, autosaliencia. O sea, uno destaca lo que quiere destacar de sí mismo y tiene un espacio en donde se puede mover con libertad y decirle a la gente qué cosa es lo que importa. Caso, ese artículo es del 20. Si alguien lo quiere, lo puede pedir por ResearchGate. Está en inglés. El tema es que ese artículo de autosaliencia se enfrenta a una realidad, por ejemplo, que fue lo que pasó el 21 con Castillo, ¿no? Castillo tenía una campaña inexistente, incluso tuvo COVID en algún momento, entonces no pudo hacer campaña. Y su campaña en Facebook no tenía Instagram, tenía solamente Facebook, y su Facebook era, como ya les dije, no fuera chilenos y venezolanos. Esa era toda su campaña. Y la campaña se convirtió en un fenómeno realmente de redes sociales, en el sentido estricto del término. Es decir, los maestros sutepinos de los Andes peruanos comenzaron a hablar de su campaña. Y esa es información que yo en ese momento era consultor de un estudio del IEP y teníamos un contacto que venía de ahí que nos mandaba los mensajes por WhatsApp, nada más por WhatsApp. WhatsApp no es una red social, por favor. WhatsApp es un servicio de mensajería. ¿Ya? El término genérico de red social no se aplica en este caso. Es un servicio de mensajería donde un conjunto de gente que participa de redes que ya existen antes del medio intercambia ideas. Y ahí es donde crece. Es casi imposible mapearlo precisamente porque son mensajes entre personas que no salen de su red social. Pero los crecimientos de votos tenían que ver mucho con eso, ¿no? La presencia activa de los maestros sindicalizados, que veían que él era la persona que... Y eso es muy parecido a las redes que me dicen también están ocurriendo a nivel de movilización en el caso del candidato Roberto Sánchez, cuya principal digamos, argumento era: nueva constitución, liberen al profe. A eso se redució su campaña. Entonces está apelando a la misma red. Entonces, en ese sentido, sí. El tema no es acceso, el tema es en qué se inserta uno. Cómo uno construye algo, como en toda la política, al final de cuentas, uno trata de convencer a la gente que va a hacer algo por ellos. Cuando el Partido Laborista británico ganó su primera elección nacional el año 24, lo hizo porque hubo una crisis de partidos. Cuando los liberales y los conservadores estaban en crisis, ellos ganaron débilmente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, después que no hubo campaña prácticamente, después de 6 años de guerra, el Partido Laborista aplastó al Partido Conservador y transformó el Reino Unido en un país socialista, socialdemócrata, digamos. Y eso lo hizo a través del contacto de la gente, no a través de los medios. O sea, hay formas de hacer política más... la forma que se supone es ideal, que es apelar a las redes sociales que ya existen. El Perú, nuevamente, es un país que no tiene nada de eso, y las crisis tienden a destruir las redes sociales que ya existen, a debilitarlas en todo caso. Milei en Argentina aparece como el salvador de la República porque, claro, no hay nada más. No es que los argentinos estén encantados de todo lo que hace Milei, sino de que la oferta electoral se agotó y la gente está buscando algo que les arregle la vida. En el Perú, en cambio, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido una elección mediocre, donde los 3 primeros candidatos representan nada, y donde el único candidato que emergió de algo que no existía y que no hizo una campaña intensa tradicional es Nieto. Roberto Sánchez ha salido del mismo sitio donde salió Castillo, López Aliaga ha salido del mismo sitio de donde salió él ya antes, muy limeño conservador,
y Keiko Fujimori ha tenido 20 años de hacer política para crear su red. Entonces, el acceso ayuda, pero ayuda cuando se monta sobre algo, y ese es el fracaso de Grosso, es el fracaso de Belmont. El fracaso de un montón de políticos que pueden ser muy buenos en la comunicación, pero no tienen finalmente cómo crear inserción social real. Yo entiendo el argumento de los microgrupos y todo lo demás, es cierto, pero el tema está en que a la larga uno gana la elección con votos y los votos requieren convencer a mucha gente. Muchos microgrupos se pueden seducir por alguna cosa, pero al final no llegan. Y eso fue lo que pasó también, se decía, De Soto, su campaña digital. Su campaña digital era una payasada y al final terminó convertido en una payasada. Ese es del 21, Fátima, después te contamos. Es una colega del departamento que no estaba acá en esos tiempos. O sea, hacer política requiere convencer a un montón de gente. ¿Cuánto estamos hablando? De millones de personas. Entonces, a la larga, en algún momento hay que crear una apelación que sea capaz de atravesar. Porque mientras más microgrupos hace uno, se fragmenta. Eso funciona en otro tipo de elecciones, ¿no? Como la que tenemos en el Perú. Entonces, el sistema político, el sistema electoral, las condiciones culturales, hay muchas cosas más. Lo digital ayuda un montón. Un buen debate, y disculpa que me haya excedido, pero y eso tiene que ver precisamente con la idea de un buen debate. El buen debate, la buena esfera pública nace precisamente de que hay actores claros y definidos que participan de la vida pública y que colaboran de la vida pública de una manera coherente. ¿Qué hemos vivido en los últimos 5 años? ¿Cómo podemos tener un buen discurso electoral, un buen debate público, si lo que hemos tenido en los últimos 5 años es básicamente un montón de bandas criminales repartiéndose los espolios del Estado? Nada más. ¿Qué debate público va a haber ahí? O sea, si no hay algo debajo, la comunicación es simplemente amplificador de lo malo. Entonces terminamos votando ¿cómo? Votando mal. Sí, votando mal, pero no porque un candidato sea bueno o malo, sino porque no hay nada por qué votar. Entonces, nuestro problema es más complejo que simplemente una cuestión digital o de periódico o lo demás. Entonces, claro, yo que me he dedicado 30 años de mi vida a estudiar lo digital, en realidad hace bastante tiempo que me di cuenta que lo digital es relativamente secundario frente a lo político, social y cultural, ¿no? Pero sin duda, lo digital es un amplificador y un potenciador. No crean realidades nuevas. Esa es una de las falacias con las que se fundó Internet en los años 90. Un nuevo mundo digital. No, no es un nuevo mundo digital. Es un nuevo componente del mundo real. Y amplifica y empodera, pero no hace algo nuevo per se. Es muy entretenido. Por eso es que estamos prendidos nuestros teléfonos todo el tiempo. Y claro, estamos en un momento de crisis civilizacional bastante severo, se está cayendo el orden liberal global, no sabemos qué va a pasar después, no sabemos en qué vamos a terminar las guerras. Entonces, claro, todo se vuelve más complicado, ¿no? Disculpen. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Fiorella, gracias, Paula, Eduardo. No sé si hay preguntas. Ahí les van a pasar el micro. Ahí. Luego, por allá. Primero acá. ¿Alguna otra pregunta? Ah, después. Parece que sí. Bueno, tomando la palabra del profesor Villanueva, vivimos tiempos críticos, realmente críticos, donde hay una asimetría de poder para el manejo de los datos, hay una asimetría de poder para el manejo de los recursos, ¿no? Hay una asimetría de poder en la manipulación de los algoritmos. De tal manera que las personas estamos mucho más vulnerables que nunca en relación a todos nuestros derechos. En realidad los derechos humanos están en una situación mucho más adversa con esta, digamos, con esta nueva dinámica global. Pensando en el Perú y en nuestros próximos años, ¿qué hay y qué debería de haber a nivel de organización de la ciudadanía para afrontar estas asimetrías? Porque son realmente, estamos hablando de un contexto donde la población, o estamos, digamos, en un contexto, digamos, de nueva esclavitud digital. O en un contexto donde, digamos,
la desconfianza se ha expandido a tal punto que cuando ves, por ejemplo, cualquier información ahora en video, ya dudas de si es real o no. Ya nada parece real actualmente. ¿Qué hacemos desde la ciudadanía? Esa es mi pregunta. Gracias. No sé si alguno quiere responder. A ver, Fiorella. Quizás muy chiquitito y quizás puede ser o esperanzador o desesperanzador, pero en el Perú particularmente tenemos una Secretaría Nacional de Transformación Digital que responde al PCM, por ejemplo, y que en la teoría es la responsable de transversalizar la tecnología y el acceso a Internet en el país. Un ejemplo, el plan incluye que la red dorsal llegue en su totalidad a cubrirse en la Amazonía peruana en el 2040, por ejemplo. Y eso ya sigue confirmando o asegurando que esta asimetría, ¿no? Que esta diferencia de condiciones se prevalezca por lo menos hasta el 2040 con peruanos y peruanas en la Amazonía peruana, ¿no? Pero también dentro de esa secretaría se publicó en el 2023 la Política Nacional de Transformación Digital, donde tiene un enfoque más que de promover una ciudadanía digital, busca promover mano de obra calificada en tecnología, ¿no? Entonces, lo que busca el Estado, por lo menos desde esta política, es que tengamos más fortalecimiento en usar Microsoft, en desarrollar inteligencia artificial, en habilidades técnicas de la tecnología. Y eso no está mal, está súper bien. Pero también tendríamos que tener dentro de esta Política Nacional de Transformación Digital un proceso de transición desde una ciudadanía respetuosa, ¿no? Considerando cuáles son las limitaciones o los sesgos que puedan tener estos, cómo convivir, como hace un momento decía mi compañero MS, el profesor decía que Internet no es que sea un espacio nuevo, la tecnología es una extensión de nuestras corporalidades. Eso también lo compartimos y lo justificamos dentro de las investigaciones en hiperderecho, de modo que no existe hoy de manera racional, ¿no? Como una iniciativa única. Creo que cada una y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad cívica de participar en política no únicamente cada 5 años o cada 4 años, sino que, por ejemplo, conocer estas herramientas públicas a las cuales deberíamos de incidir para que, por ejemplo, las asimetrías se regulen, ¿no? Que, por ejemplo, la pauta publicitaria en contextos electorales no funciona del mismo modo, porque es por puja. El costo por vista de un video, si yo pago $1 por el costo por vista, pero el otro partido paga 0.50 centavos de dólar, pues el video con mayor puja en el dólar por costo por vista va a salir más veces. Si esto se regula en un contexto electoral, por ejemplo, si las plataformas, o en este caso las instituciones estatales, genuinamente ejercen una moderación conversada y alturada con las plataformas en un contexto electoral, quizás esta asimetría en un contexto electoral, no te hablo en un país democrático, solo en este contexto, podrían mínimamente reducirse, ¿no? Estas brechas podrían reducirse. No creo que sea garantía de que vivamos en una completa homogeneidad, pero sí reducirse. Creo que es responsabilidad de cada una de nosotros, pero también de estas instituciones públicas que no solamente es que vayan y regulen, sino que sea el personal calificado que componga estas organizaciones o estas instituciones, perdón, para tener estas conversaciones de no solamente habilidades técnicas, sino también desde una mirada social y colectiva de Internet y no caer solamente en este individualismo de quiero saber utilizar tal o cual plataforma para tener un mejor trabajo. Funciona súper bien, pero ¿cómo hacemos que esto sea respetuoso, de que no, como mencionábamos, amplíe o exacerbe los sesgos racistas, misógenos, desde el desarrollo de las políticas o las tecnologías y sus habilidades? Sí, no sé si es eso esperanzador. Gracias, Fiorella. Por allá había dos. Y de ahí pasó.
Buenas noches. Mi pregunta por el lado del condicionamiento del resultado de las elecciones por lo que se ha denominado o lo que se ha dado en llamar una tecnooligarquía. No me refiero a Bezos, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a sus representantes en el país. O sea, ha sido evidente que en Estados Unidos ellos han influido en el resultado electoral, ¿no? Es de conocimiento que, por ejemplo, a Zuckerberg se le investigó y se le sancionó por el tema de haber acopiado datos de los ciudadanos americanos. Ahora, en el Perú, los representantes de esas plataformas han hecho lo propio en las elecciones locales. Bueno, yo te puedo contestar eso. Todo lo que vemos en redes sociales, todo lo que nosotros compartimos, comentamos, o ponemos un like, es público. No es que las plataformas compartan esa información a través de sus operaciones locales para que se utilicen, sino que hay muchas plataformas, poner por lo menos 20 plataformas de escucha social que pueden analizar y sacar toda esa información de Internet para poder llegar a conclusiones y poder decir cuánta gente comenta sobre un tema o likea un tema o le gusta o está de acuerdo con algo o no. O también saber quiénes fueron los que participaron en la conversación. Cada comentario que nosotros ponemos, cada foto que publicamos es pública. Entonces, es más allá que si es que los dueños de las plataformas son los que comparten la información, sino que cuando nosotros accedemos a ser parte de estas redes sociales y comentar y participar, toda la información que nosotros vemos es pública. Lo que no es público son los mensajes entre, no sé, un grupo de amigos, en cualquier red social o un mensaje directo. Eso no es público y eso no se puede analizar. Pero todo lo que comentemos, compartamos, es información pública. Gracias, Paula. Y por allá. Buenas noches, me llamo Melina. Es interesante poder escuchar sobre este tema, sobre todo en vista de esta realidad que estamos viviendo. Particularmente de lo que acaban de hablar, me llevo algo muy importante que podría ser obvio, pero creo que es bueno puntualizarlo, ¿no? Mencionan las redes sociales como un potencializador o quizás un multiplicador de alguna información y que de alguna manera esto ha ayudado a ciertos candidatos y se ha diversificado en lo que hemos visto en esta terrible elecciones de este año, ¿no? Yo veo aquí algo que puede ser obvio y no sé si ya, de repente ya está investigado, ¿no? No me he enterado, pero aquí me estoy enterando, ¿no? Las redes sociales, en ese caso yo creo que tienen un poder, sí, pero también manipulan. Y evidentemente no hay nada que las regule, o sea, no tienen alma, no tienen ética, no tienen moral, no tienen valores. Y en ese sentido, si por ejemplo Acuña pujó más, ¿no? O Keiko, pues evidentemente eso va a manipular a cualquier persona que pueda acceder a esta información, ¿no? Y vamos a obtener lo que hemos obtenido quizás en estas elecciones, ¿no? O de repente lo de antes, ¿no? En la época que salió Castillo. Ahora, yo también uso redes sociales, ¿no? Vivo aquí, pero ya se vio y es la segunda vez que se ve en una elección que Lima no es el Perú, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas que obviamente hay un montón de gente alrededor de la capital en el Perú que no tiene acceso quizás a estas redes sociales y de repente es mucho más en suma a lo que podríamos ser solamente los limeños, ¿no? Entonces tenemos estos outsiders. Sin embargo, creo que esta tecnología debería de repente ser regulada, debería de repente tener una normativa. Hablaban por ahí, por ejemplo,
el hecho de que se hace esta búsqueda de comentarios misóginos o comentarios racistas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que solamente ha venido la tecnología o estas redes sociales a amplificar algo que ya existe, ¿no? Algo que ya es evidente, que ya existe y que estaba en todos nosotros y simplemente se demostró, ¿no? Entonces, ¿a quién le tocaría hacer como poner en palestra esta información que puede ser una obviedad, pero que quizás necesitamos esa obviedad puesta también en redes sociales, ¿no? Hablan de si puede haber un debate, entre comillas, democrático en redes sociales. Yo creo que no, o sea, no, porque no podemos dejarle a una inteligencia artificial el hecho de que modere nuestra moral o modere nuestra ética, o no, es que eso es algo ilógico, ¿no? Irracional. Y yo creo que estoy de acuerdo con el profesor Eduardo Villanueva, esto va más allá, ¿no? Porque, bueno, yo soy de una época un poco, he vivido la época de los 90s y solamente necesito recordar cómo ha sido la campaña de Fujimori, ¿no? En ese entonces no existían redes sociales, existía, no sé, pues el Chino, la Susi, qué sé yo, de periódicos, y teníamos en vísperas de campañas una Virgen que llora, ¿no? Y ahora es tan obvio que en vez de una Virgen que llora tenemos los terruqueos, ¿no? Entonces, pero como hay nativos tecnológicos que son de la época de los 2000 para adelante, quizás no saben esto, ¿no? Entonces ya va más allá, creo que incluso podría yo ver, pero que yo con mi propio análisis ver que es como quizás algo que ya se venía desde antes, ¿no? Algo que ya estaba implantado desde el Estado como un virus, ¿no? Como vamos a decir, una agenda que incluso probablemente Montesinos ya la tenía de sabido, ¿no? Una fórmula que va funcionando y evidentemente estamos cayendo dentro de esa fórmula, ¿no? Porque ya un montón de gente está harta, ¿no? Un montón de gente, ahí nacieron por ahí también creo que en los años 2000, en la época que estaba en la universidad, nacieron los que eran apolíticos, ¿no? Porque ya estaban hartos de la política, ¿no? Pero eso también ha dejado mucho espacio a que la gente o los jóvenes no quieran saber nada de política, ¿no? Y entonces eso también, de repente ahí se dejan de llevar por, no sé, un Cristo Rata o qué sé yo, ¿no? Entonces, yo diría ahí que hay una agenda que es obvia, pero quizás, bueno, para mí puede ser obvia, ¿no? Que, por ejemplo, va desde la educación, ¿no? Y desde cómo hay un cáncer, hay un virus que se va extendiendo y está posicionado en el Estado y lo está manejando, y por más que haya habido alguno que otro candidato que más o menos ha podido de repente ser o ser la esperanza, ¿no? Con las hojas de rutas en su momento, al final no puede ejercer nada porque termina siendo comprada por este sistema, ¿no? Que ya hay un sistema, entonces está en el Estado. Entonces, al menos yo en algún momento me he puesto a pensar, así como ustedes, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la democracia, ¿no? Y además mi hijo también, tengo un hijo de 11 años y me pregunta lo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que, no sé, ¿no? Quizás pensaría yo imaginariamente, no sé si ilusamente, que eso le tocaría a las universidades, ¿no? Bueno, yo soy de la Universidad de San Marcos, ¿no? Mi esposo es de acá de la Católica y me interesó esta ponencia, ¿no? Estas charlas, porque a mí me interesa y porque definitivamente también me harté de todo esto, ¿no? Pero entonces, ¿qué le toca a las universidades, no? Entiendo de que hay muchos, así como hay científicos que nos sentamos y descubrimos cosas y pueden quedarse en un paper, también deben haber analistas, ¿no? Y puede quedarse en un libro, pero es que quizás ya no necesariamente tiene que quedarse ahí, ¿no? Tiene que salir más allá, porque así como hay desinformación, también está faltando lo otro, y lo otro también necesita ser rebotado. Bueno, eso quería decirles. Gracias. Hay dos cosas sobre esto. Uno es, creo que hay que tener mucha cautela para evitar reificar cuestiones que son en realidad que no son materiales, que no tienen una existencia como tal. O sea, los negocios son negocios y obviamente buscan sus beneficios
y el hecho que las coincidencias políticas entre actores económicos sean el resultado precisamente de los intereses económicos de dichos actores, no lo convierte en un sistema que está orientado de una manera específica a hacer ciertas cosas a nivel nacional, internacional, global, ¿no? Guardando las inmensas distancias, ¿no? Es como se le acusaba, es de donde nace la idea de la conspiración global judía, ¿no? Que era que ellos, como están en todas partes, tenían que estar actuando en función solamente de sus intereses. Lo que hacen las plataformas, las buenas y las malas, debo decir. Hay algunas que son mucho menos agresivas en intervenir en la esfera pública, pero que tienen efectos muy importantes. Permítame una breve reflexión, como se dice. Apple es una plataforma monstruosamente grande que normalmente no es controversial porque no está metida en temas de comunicación. Pero Apple es el principal culpable corporativo de que los artistas, que los músicos ganen miseria. ¿Por qué? Porque cuando la piratería encabezada por Napster a comienzos de los años 2000 destruyó la industria musical como la conocíamos, ¿quién apareció con un modelo nuevo? Apple. Y Apple fue el que logró que se venda cada canción a $1, que luego los álbumes se vendieran a través de su intermediación, con lo cual había más partes de la cadena de venta que se tenían que quedar con más dinero, y de ahí salió el streaming musical, que retiene más parte del dinero, porque claro, la gracia del streaming, que todos usamos, es que es global, todo el mundo puede escuchar lo que quiera en cualquier momento. Así se logró consolidar el modelo de streaming, pero en el camino, ¿qué pasó? La industria musical se despedazó. ¿Y quiénes perdieron? Siempre. Los que son más, pero tienen mucha menos capacidad de negociación, los músicos. Entonces los músicos ahora ganan muy mal. Claro, si eres Taylor Swift o los Rolling Stones, no hay problema, porque vienes con una audiencia ya creada. Pero el músico emergente ya no puede vender discos. Ya no tiene negocio ahí. Entonces Apple es tan negativa para el desarrollo cultural del mundo porque crea monocultivos. Es muy fácil escuchar la misma música cuando está disponible en todo el mundo. Entonces Apple es un actor tan potencialmente maligno como Meta. La diferencia es que hace otras cosas que no son tan evidentes en estos casos. Habiendo dicho eso, el gran problema que tenemos en general en el Perú, de nuevo, es que la democracia no está insertada en nuestra sociedad en buena medida porque el dilema, hay un problema que es el de la acción colectiva, ¿no? Que es el problema eterno de los cientistas políticos. ¿Cómo se logra cambiar la trayectoria política del Perú cuando todo está capturado por mafias? ¿Cómo se hace? Y no es una cuestión individual, es acción colectiva. La acción colectiva es cara, o sea, es sacrificar mi tiempo para hacer algo con los demás. ¿Con quiénes son los otros? Antes era más fácil, porque era una cuestión de clase. Los obreros se organizaban, los ricos se organizaban. Ahora, ¿quién se organizaría? ¿Quién sería mi par? ¿Y cómo convocaría a los...? Yo hace un tiempo publiqué un artículo en La República que decía 35%. Si 35% de los votantes peruanos votan por un candidato decente, se acabó el problema. Calculado. Por distritos electorales y todo, con ese 35% hay mayoría en Senado, en diputados y hay presidente. ¿Cómo se llega ahí? No es un problema tecnológico. Para nada. Es un problema de organización y de acción colectiva. Que puede ser facilitado por las redes, pero no creado por las redes. Entonces, es un problema político a lo largo. Y claro, para un carpintero todo esclavo. Para un politólogo todo es problema político. Entonces probablemente otros me digan, no, no es eso. Seguramente. Pero desde la perspectiva que tengo, el problema es político y requiere acción colectiva. Por ahí va el tema. Y quizás, me permite solo una recomendación chiquitita. Les invito a que revisen la plataforma de las compañeras mexicanas SocialTIC, que con ellas y otras organizaciones similares a Hiperderecho de diferentes países de América Latina hemos hecho un seguimiento de narrativas digitales de los últimos 4 años. La pueden encontrar como SocialTIC, narrativas conservadoras o antiderechos. Porque justamente habla de esta bola de nieve que no depende únicamente de las redes sociales,
sino que, por ejemplo, financia películas, medios de comunicación, iglesias, religiones en general, y que cómo esto se ve exacerbado por la nula moderación o sesgada moderación de las plataformas digitales. Les invito a que revisen eso porque también un poco quizás puede profundizar en esta reflexión que tuviste en la pregunta. Bueno, gracias a todos, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero creo que podemos seguir hablando de este tema muchísimo y extendernos por horas. Pero creo que hemos tenido una mesa rica con visiones diferentes, ¿no? Una conversación bastante interesante. Y nada, agradecerles a todos ustedes por su presencia y a Fiorella, a Paula, a Eduardo por compartir todos estos conocimientos y entrar al debate. Gracias a todos.